El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. 8:35, esperamos que estén bien en este 29 de marzo del año 2023. Saludamos a nuestra editora general, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Hola, buenos días. Y saludamos también a nuestros invitados y invitadas. Don Cristian Pertusé, bienvenido. Gracias por estar acá, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muy feliz de estar acá nuevamente. Y a Claudia Díez. Bienvenida, Claudia. Gracias por estar acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, Cristian, Monse y Patricio. Bueno, volvemos al tema que nos ha tenido conversando sobre el mismo punto durante toda la semana, con toda su complejidad, con todas sus aristas, la crisis de seguridad que vive nuestro país, las leyes que se están tramitando en el Congreso y varias declaraciones también ahí entre algunos alcaldes, integrantes del gobierno. Yo quería partir con lo siguiente, porque ayer hablábamos de lo, ¿cómo decirlo?, banal que ha sido la discusión en estas últimas horas, estos últimos días, con la poca seriedad, incluso irresponsabilidad de algunos actores. Bueno, ayer vimos algo que yo considero que, no sé si tocó fondo, pero yo creo que estamos cerca. El alcalde Carter yendo al funeral en Quilpué por segundo día consecutivo. Ayer Patricio sacaba la cuenta de cuánto se demora alguien desde la Florida hasta Quilpué, cerca de 2 horas, ¿no? Ida y 2 horas de vuelta. Bueno. O sea, a las 11 de la noche, cuando no hay taco, desde la Municipalidad de la Florida a la Tenencia El Villoto de Quilpué hay 2 horas 17 minutos. Bueno, según 4 Google horas. Maps, ¿no? Sí. 4 horas el día lunes, 4 horas ayer. Uno se pregunta, si no está en Quilpué esta semana, ha estado en los matinales, por lo tanto, ¿en qué momento está en la municipalidad? Esa es una tarea ahí quizás para la Contraloría. Pero además de eso, hubo declaraciones que a mí me sorprendieron bastante de integrantes del oficialismo. Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro llamaba a decretar un estado de excepción en la región metropolitana por la situación de delincuencia que vive la región. Y también emplazaba al presidente a pedir perdón por sus declaraciones contra carabineros en el pasado, obviamente en el contexto del estallido social. El diputado Lago Marcino del Partido Radical también planteaba decretar un estado de excepción en la región de Valparaíso, a propósito de lo que pasó no solamente en el Gran Valparaíso. En un estado de excepción. Está esta fijación que hay con el famoso perro matapacos. El senador Insulza decía ayer que esto debiera ser calificado como incitación a la violencia. Y como broche de oro, podríamos decir las declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matei, en donde justifica, más allá que ella lo haya negado, la noche dijo que jamás habría justificado. Bueno, ella justifica explícitamente lo que pasó con carabineros y el abuso y el uso irracional de la fuerza que se hizo durante el estallido social. Estamos en un momento bien complejo, creo yo, de la discusión, donde se da con poca seriedad, y también quienes se plantean algunos puntos de vista distintos a los que son ahora predominantes son catalogados como personas que no apoyan a carabineros o que quieren debilitar la institución. Ahora decir que hay que reformar carabineros parece un disparate, ¿no? Y ahí quiero preguntarte, Claudia, ¿cómo ves el estado de la discusión política, del debate público en relación a este tema? Con todos estos elementos que yo he mencionado, obviamente puedes agregar algún otro que te parezca. Bueno, a mí me parece que con lo que ya mencionaste es suficiente como para poder ir retomando el debate, ¿no? Me parece que es un debate de muy mala calidad, un debate muy básico, un debate que no es debate al mismo tiempo, ¿no? Porque más bien son frases al argoleo sin argumentación, sin justificación, y lo peor de todo me parece que llamar a estados de sitio, ¿no? Ahí a 2 puntos cercanos de
situaciones en el país que no queremos recordar y que por supuesto más bien hablan de frases populistas, frases sin argumento y sobre todo de poca seriedad por parte de los diputados y senadores que mencionaste, ¿no? Y por supuesto, ya entrando con lo que decía Patricio de Carter, a mí no ha lugar, ¿no? Yo creo que simplemente hay cuestiones que hoy día, y más que nunca hoy día se ha comprobado que medios de comunicación, como todos estos matinales, solamente incitan al odio, lo voy a decir así, ¿no? Porque no producen un debate y una discusión que sea argumentativa y que sea con hechos y que sea con mucha calma, ¿no? Y yo creo que lo peor que puede suceder, y justamente que lo que uno ve desde ayer, no antes de ayer, porque obviamente el tema de la seguridad es un problema en Chile, nadie está negando eso, pero lo peor es legislar en caliente, ¿no? Y legislar en caliente cuando han sucedido, por ejemplo, el hecho de asesinato a carabineros, que por cierto es condenable. Eso nunca ha estado en duda. Nunca va a estar en duda un asesinato de una persona, ¿no? Pero lo segundo es que yo diría que hay que enfrentar esta delincuencia desbordada, ¿no?, que vemos en Chile, donde, por ejemplo, ayer toda la prensa nacional, cuando se hace un resumen de la prensa nacional, solamente hay hechos de violencia, como si no pasaran otras cosas en Chile. Ojo también con eso, ¿no? Porque hay que ver los datos duros. Cuando se enfrenta la delincuencia desbordada, insisto en eso, para que no vayan a decir que no estoy de acuerdo con que no hay delincuencia, etcétera, y que pareciera ser que uno entonces está de acuerdo con que maten a cualquier persona. Yo veo que hay una ausencia de un plan sistemático para poder enfrentar este problema, y sobre todo, y en el marco de la revisión de las violaciones a derechos humanos que hubo hace 2 años atrás, 2 o 3 años atrás, ¿no?, que estamos hablando del estallido, donde hay un tema pendiente. No solamente tenemos un problema pendiente desde 50 años, sino que además se suman la violación a derechos humanos con los informes internacionales que sabemos de su existencia y que, sin embargo, se hace foja cero. Entonces, ahí me parece que supongo que vamos a hablar de estas leyes retamal y todas estas indicaciones y lo que va a pasar hoy día, pero que yo creo que no solo son más facultades a carabineros, ¿no?, que ahí está el problema, qué tipo de facultades se le otorgan a carabineros, sino que también es una investigación sistemática de la violación de derechos humanos en Chile. Entonces, eso no se está dando. Y cuando Monserrat nombra algo que es muy importante, que dice, mire, el problema está también en que obviamente lo que tenemos hoy día es que enfrentar una situación que es compleja, una situación muy problemática, pero con una, voy a decirlo de esta manera, con una falta de consideración de responsabilidad democrática por parte del Parlamento. Y lo quiero decir así, porque aquí se está jugando con la democracia. Aquí se está jugando con la institucionalidad de la democracia, que ya está debilitada. Y cuando decimos que necesitamos un plan serio y sistemático, es porque hay medidas aisladas, ¿no?, para enfrentar la seguridad. Y eso creo que está mira, ¿cómo se llama este abogado que trabajó vinculado a la Corte Interamericana, que nombra lo que son las leyes norteamericanas, que claramente no ayudaron, ¿no?, a disminuir la seguridad, o sea, a disminuir los problemas de violencia, a partir, por ejemplo, de la tenencia de armas, ¿no? Y entonces eso es grave, eso es muy grave. Y el problema, por ejemplo, la ley retamal que vamos supuestamente a tocar hoy día, ¿no?, es que el maltrato de carabinero, entonces, puede también ocurrir en un contexto de manifestación, donde sabemos que son contextos que son complejos, ¿no? Y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Se va a tratar a los manifestantes, a todos los manifestantes, a partir de uno que hace un acto vandálico, entonces vamos a sacar las armas y vamos a empezar a disparar, ¿no? Estamos hablando de hechos súper concretos. Y a mí me parece que, de verdad, yo casi que postergaría la votación hoy día. Creo que falta un debate con calma,
y seriedad, que no lo veo. Creo que la intervención ayer de Carolina, todo lo último que digo, es bastante clara respecto a que los derechos humanos son para todas, son para todos, ¿no? Y no es un tema que solamente se levante y que se niegue, como hizo, por supuesto, la alcaldesa Matei. Estamos en un problema serio hoy día en Chile. Sí, bueno, Cristian, entre las cosas que más me preocupan en este momento, quizás la que más me preocupa es la que señala Claudia, porque hay que recordar que no solamente se implementó un fast track, sino que previamente se suspendió la semana distrital para poder votar estos proyectos. Ujú. Y a mí me parece que una ley como la ley Retamal no se puede poner en tabla y votar en un día. O sea, es una ley que obviamente tiene sus connotaciones y sus alcances dependiendo de las circunstancias. Y podríamos ponerlo como un ejemplo cabal de un proyecto de ley discutido y votado irreflexivamente en la medida que no han sido invitados los expertos. Los No, expertos tienen una opinión bien desfavorable de estos proyectos en general. unánimemente, ¿ah? Sí. Así Yo no he es, escuchado a ningún así experto en es. seguridad que diga que la ley Retamal ni la ley Naín va a proteger mejor a carabineros ni proteger mejor a la ciudadanía, ¿no? Entonces es en nombre de un clima que además se construye, no es espontáneo, ¿no? Respecto a que asesinada una carabinera tiene que reaccionar el sistema político automáticamente, que estamos prácticamente despachando así en un santiamén un proyecto de ley que en nombre de la propia seguridad de los habitantes del país, incluso en nombre de carabineros, se debería discutir mejor. Ahí, Cristian, te quería preguntar, ¿no? Porque, claro, se hace en nombre de que la ciudadanía tiene miedo, ¿no? Y que necesita una respuesta urgente del sistema político, lo cual podría ser cierto, pero la pregunta frente a esto ¿es esta la mejor manera de responder urgentemente? Bueno. Difícil, difícil la pregunta. A ver, partamos del tema. Frente a una crisis tenemos que responder de la manera más rápida y más precisa, porque si no las crisis, cualquier tipo de crisis ahonda, ¿ya? Se profundiza y sin duda podríamos decir que está un poco al debe. Yo no voy a ser tan crítico como Claudia respecto a la falta de responsabilidad democrática, de verdad no lo siento así, pero el sistema político, el Estado, ¿verdad? Y aquí hablemoslo desde ese punto de vista, tiene que responder de una manera lo más adecuada posible a las situaciones que se están dando. A ver, comparto varias apreciaciones. Creo que sí, efectivamente estamos frente a una legislación bastante reactiva, Ujú. porque estamos tomando los proyectos en función de lo que está pasando. No es solo la muerte de la carabinera el fin de semana, es que en 2 semanas han muerto 2 carabineros, han sido. Entonces, se está generando un clima, y por eso decimos, y todo el proceso de crisis de seguridad, de inseguridad que siente la gente. Entonces, efectivamente, los diferentes poderes del Estado, los poderes colegisladores, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, yo creo que sienten que están al debe sobre esto y empiezan a reaccionar y empiezan a dar eh, un impulso a todas estas leyes que deberían haber tenido un impulso antes, porque la crisis no se produjo el día sábado en la madrugada con el asesinato de la carabinera. Eh, no, es cierto que no podemos legislar reactivamente, pero sí el aparato legislador, colegislador, tanto el ejecutivo como el legislativo, tienen que poner su máximo empeño en sacar las leyes de la manera más pronto posible, con todas las mejoras que necesita cualquier ley, ¿ya? Y por eso están las indicaciones. Recordemos que lo que se votó hoy día también, y lo que se votó ayer, las leyes que fueron aprobadas ayer, hoy día tienen que pasar al Senado. Todavía tenemos espacio para esto. Y una crítica que hemos hecho muchas veces aquí mismo y muchos analistas es la demora que tiene el Poder Legislativo y que los proyectos se quedan estancados en los cajones del Congreso. Entonces, tenemos que tener un equilibrio sobre esto, una discusión profunda. Y sin duda, yo creo que, a ver, lo decía Claudia, yo creo que tenemos que ver esta problemática y cómo la enfrentamos de manera mucho más sistémica. No tiene que ver solo con la ley Naín o Retamal, la ley que de alguna manera eh, eh, facilita, ¿cierto? O protege de mejor manera, o protege, digamos, a carabineros para el uso de la fuerza, sino que también tenemos que ver
toda la reforma que sigue siendo necesaria en términos de la formación que está teniendo Carabineros. O sea, estamos discutiendo, por ejemplo, que de los temas que discuten, los Carabineros no están teniendo un entrenamiento permanente, porque están permanentemente en la calle con el uso de las armas. Cual sea esta, porque nosotros hoy día estamos hablando de las armas de fuego, pero tenemos que ver toda la problemática que hubo y toda la discusión que se produjo respecto del armamento que se utiliza frente a manifestaciones, ¿cierto? Los balines de goma, las bombas lacrimógenas, el lanzagua. Entonces, tenemos que verlo de manera más sistémica y llevarlo esto a leyes también. O sea, recordemos que una gran problemática, y esto lo ha sostenido el Instituto, y aquí lo voy a plantear como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy día, toda la reglamentación para el uso de la fuerza está dada por reglamentos, y todo debería estar dado por ley, ¿ya? Y así eso es lo exigible en un Estado democrático de derecho. Entonces, sin duda tenemos que ir avanzando, tenemos que obviamente, cuando vamos a solucionar el problema de seguridad, es a través de quienes están llamados a eso, que tienen el monopolio legítimo del uso de la fuerza, ¿cierto? Pero también con un instrumental que proteja los derechos humanos. Porque yo aquí voy a ser súper preciso. Para proteger bien los derechos humanos, tiene que estar funcionando adecuadamente el Estado de Derecho, ¿ya? Y ahí hay una problemática. Los derechos humanos no se protegen cuando hay un Estado de Derecho débil, y eso lo vemos en diferentes partes del mundo, lo hemos observado. Entonces, y dentro del Estado de Derecho está el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Pero ese monopolio es para proteger los derechos humanos, ¿verdad? Entonces no hay una contradicción en esto. Y por eso yo concuerdo con Claudia que tenemos que hacer, desgraciadamente siempre las discusiones, los debates, están dados muy emocionalmente, falta un debate más profundo, pero un debate en serio, porque dependiendo de la problemática que está en el momento, vamos reaccionando, ¿cierto? Mañana no sé si la problemática va a ser, voy a poner de nuevo, no sé, si tenemos un nuevo COVID, nos vamos a centrar todos en el COVID nuevamente y los problemas de salud. Entonces, tenemos que ir avanzando en esto, pero hoy día, sin duda, y así lo demuestran también todas las investigaciones, el problema más serio que está viviendo, y eso es una vulneración, entendamos que una vulneración a los derechos humanos de las personas es la inseguridad. Entonces el Estado debe preocuparse de eso, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, sí, no de manera reactiva, de manera profunda, y poniendo todo el aparataje. Aquí el gobierno, el Poder Legislativo tiene los asesores para tratar de sacar las mejores leyes, y no solamente estas leyes, sino, como decía, tenemos que llevar a ley el uso, no en un reglamento. No puede haber un reglamento del uso de la fuerza, tiene que haber una ley que define el uso de la fuerza para quienes tienen el monopolio legítimo de ese uso. Sí, de hecho hay una ley que está en el Congreso sobre uso de la fuerza, y desde el gobierno han dicho que varios de los elementos, por ejemplo, de esta ley Retamal podrían incluirse en esta otra ley. Evidentemente que hay reticencias por parte del oficialismo, particularmente en el caso de la ley Retamal, porque la ley Naim lo que hace es aumentar las penas, y que eso también genera dudas de algunos especialistas. Ayer hablábamos con algunos que planteaban que esto no tiene efectos prácticos. Ayer, por ejemplo, en el debate parlamentario, el diputado Matías Ramírez, que también es abogado, él señalaba que en el caso del aumento de penas para el delito de robo, que se aumentó sustantivamente, él explicaba bien el tema, no me acuerdo muy bien, pero él decía que esto no ha tenido una consecuencia, un correlato respecto de que los delincuentes se inhiban de cometer este delito de robo. Esto era a propósito que se estaba discutiendo sobre el aumento de penas para el delito de secuestro, lo que generó unanimidad, y yo creo que eso es bastante razonable. Pero en el caso de la ley Naim Retamal, es complejo porque particularmente en esta segunda, que están fusionadas, se plantea que deben ser eximidos de responsabilidad penal los carabineros que usen sus armas en acciones de servicio. Y eso es muy complejo. De hecho, ayer lo decía el abogado Francisco Cox en una entrevista con Radio ADN. Ahí Claudia hacía mención y hacía una alusión a la ley que existe en Estados Unidos, que la consecuencia que ha tenido es un gatillo fácil, que los carabineros disparan en cualquier tipo de situación, no solamente repeliendo delitos. Sí, Monse, disculpa que te interrumpa, pero escuchando literalmente lo que leíste,
Eso podría significar, por ejemplo, que el carabinero que le disparó a Fabiola Campillay quedaría eximido de responsabilidad penal por haber utilizado una bomba lacrimógena, que en estos casos funciona como arma en Hay el algunos que lo contexto del interpretan servicio. así, sí, hay quienes lo interpretan así. Mm, Es un debate complejo y que no se puede dar en una semana, ni en dos, ni en tres. O sea, evidentemente esto requiere masticarlo bien y plantear todas las propuestas sobre la mesa en un contexto que no esté tan caliente, como decía Claudia. Y es un debate súper válido que hay que darlo, pero efectivamente con el tiempo que eso requiere. Ahí, Claudia, te cedo la palabra ya para entrar de lleno en el tema de estas leyes. Sí, mira, a mí la preocupación que es que, a ver, tú no lo puedes sacar de un contexto, ¿no? Aquí hay una promesa de reforma carabinero, que es lo que tú nombrabas al principio, Monse, que finalmente parece que hoy día hablar de reformar carabinero fuese como una especie de un acto en contra de la estabilidad democrática, ¿no? Y a mí me parece que hay gestos y decisiones por parte de un Estado democrático que se deben dar para que las personas vuelvan a creer en lo que están planteando las autoridades, ¿no? Y eso significa cuando uno vuelve a creer, también aquí vamos a hablar como de otro tema que va asociado a lo que está sucediendo. Cuando las personas vuelven a creer y tienen confianza en las instituciones democráticas, se produce entonces una, una especie de estado psicológico, ¿no? Colectivo, que está disponible entonces para ayudar a que se pueda convivir de mejor manera. Quiero ponerlo así. Cuando tenemos este tipo de leyes, que yo creo que no se tiene que aprobar la ley Retamal, o sea, yo de verdad, a mí me parecería el colmo que se aprobara hoy día en la Cámara de Diputados, y esperemos entonces que en el Senado, que es mucho más conservador de lo que en estos temas de lo que es la Cámara de Diputados, esperemos que ellos resuelvan. O sea, la ley de Stand Your Ground de Estados Unidos no dio resultado. Eso ya está comprobado, hay estudios, etcétera. Entonces, si no sacaron si dio resultados, pues más personas baleadas y muertas, claro. Claro, sí, perdón, tienes razón. Digo, no quise interrumpir, claro, no dio el resultado que originalmente buscaba la ley, claro. Pero entonces son más muertos, y lo que no queremos, más personas muertas y asesinadas. Eso yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero entonces cuando la pregunta es, ¿por qué no sacan o no sacaron en su momento al general de Carabineros, que era parte, ¿no?, de toda esta, yo diría, crisis profunda de Carabineros, no solo por el tema de violación de derechos humanos, sino también por la corrupción al interior de Carabineros? Porque cuando no doy ese gesto político de sacar a quien está encabezando una institución que está en un conflicto, ¿no?, que presenta conflicto, entonces tengo un problema político, que es la credibilidad. Y la credibilidad, para poder volver a tener credibilidad en algo, tengo que dar gestos y tomar decisiones. Y yo siento en ese sentido el gobierno ha estado equivocado, ¿no? Y cuando veo que hay una serie de especialistas, ¿no?, en el tema, que tienen y tienden a llegar a la misma conclusión, que es decir, lo que hemos repetido acá, calma, hay que enfrentar este tema. Pero eso no significa, imagínate que el propio general ha dicho que nunca habían dotado de tantas cosas a Carabineros. O sea que entonces no es un problema de dotación, un problema de infraestructura, un problema de equipamiento, ¿no? Si también puede ser lo que planteaba Cristian, que obviamente en eso estoy de acuerdo. Los protocolos, los reglamentos tienen que ser revisados. Y los protocolos y reglamentos dan espacio a un orden. Yo quiero sentirme segura en la calle, ¿no? Yo quiero andar tranquila en la calle. Pero para eso también necesitas políticas públicas en las cuales permitan tomarse nuevamente el espacio público, ¿no? Y tomarse nuevamente el espacio público significa que podamos sentir que las plazas son seguras, podamos sentir que ir a una reunión en la Junta de Vecinos en la noche, cuando vuelvo, no me van a asaltar. O también tomar en consideración aquellos delincuentes, ¿no?, que son indultados. ¿Qué pasa ahí también con los indultos, ¿no? Y que vuelven a salir, y por supuesto
cometen asesinatos, muertes, robos, etcétera, como todo lo que puede ser. Entonces, es un problema sistémico. Y con una ley sin calma y en la locura de la verborrea política que hay hoy día, no se va a solucionar nada. Al contrario, imagínense la primera manifestación estudiantil, porque si yo, por el CAE, porque suban la plata de la Junaed, qué sé yo. Estamos hablando de cuestiones súper concretas. Y entonces va Carabinero y dispara, porque tiene la facultad para hacerlo, ¿no? Y dispara una masa de personas. Cuando hay uno o dos que tiran una bomba molotov, voy a decirlo así, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Entonces, yo creo que lo peor, insisto, lo peor, y en cualquier crisis, fíjate que siempre nos enseñan que cuando uno tiene una pelea de pareja, ¿no? Y esto va en el campo de la violencia íntima, ¿no? En el campo de la violencia intrafamiliar. Cuando hay un problema de pareja, lo peor es seguir discutiendo y levantar la voz. Más bien es respirar, calmar, volver en otro minuto y tomar las decisiones que hay que tomar, ¿no? Y hoy día, a mí me parece muy irresponsablemente esta cosa de sacar especie de leyes rápidas, ¿no? Que no nos van a conducir a nada. Porque ¿saben qué? Que hay un problema histórico en Chile que tenemos que resolverlo y que hay que enfrentarlo. Que no es posible vivir en una sociedad donde la sensación de vulneración de derechos humanos y de impunidad es permanente. Eso no nos hace bien ni para la psiqui, ni para el desarrollo social, ni para el alma, aquellos que crean que sean más espirituales. Y ese es el problema fundamental. Y estamos en esa crisis profunda y que sí afecta la credibilidad de las instituciones democráticas. Porque cuando vemos cuánto es el porcentaje de apoyo al Parlamento, nos supera el 3%. Cuando vemos cuál es el apoyo a los partidos políticos, nos supera el 3%. Y así sucesivamente. Y entonces, si estamos todo el día mirando que roban, aparece el populismo, más represión, más fuerza, estados de sitio, estados de emergencia, etcétera. Eso no es bueno para la democracia. Sí, bueno, a propósito de lo que decía Claudia del general director de Carabineros, el general Yáñez, ayer en un informe anual de Amnistía Internacional, la oficina de Chile, su director planteó que era incomprensible, creo que utilizó esa palabra, que el general Yáñez siguiera en su cargo por las situaciones de violación a los derechos humanos. Él recalcaba el hecho de que el general no concurrió a declarar durante 5 oportunidades y cuando lo hizo el día lunes acogió su derecho legítimo, ¿no?, de guardar silencio en lugar de algunos plantean que debió haber colaborado, que la institución debiera haber colaborado más para esclarecer algunas situaciones que todavía están pendientes respecto de lo que ocurrió en el estallido social. Lo planteo porque es algo que en estos tiempos se invisibiliza, ¿no? Pero también hay que tenerlo ahí sobre la mesa. Son las 9:03, volvemos en unos minutos después de esta pausa a seguir hablando de estos temas. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias. Malandanza por el camino ciego del amanecer. Esto y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Martes, 22 horas, Universidad de Chile 102.5 FM. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro,
un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Poetas Ruculistas, un programa para hablar de poesía, para acercarse a la poesía, para intoxicarse de poesía. Conducido por el expedicionario Javier Jaxa Cóndor y el poeta Francisco Jiménez Buendía. Todos los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile. Hace 21 años nació Vuelan las Plumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vivian Lavín y quiero agradecerles su compañía y cariñosa escucha todos estos años en Radio Universidad de Chile. La invitación es a reencontrarnos cada miércoles a las 17 horas en el 102.5 de la frecuencia modulada y cuando lo deseen pueden hacerlo a través del podcast de Vuelan las Plumas en Spotify y también en Apple y Google Podcast. Para saber más sobre nuestras entrevistas, les invito a que sigan Vuelan las Plumas en Instagram, Twitter y Facebook. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles con Montserrat Rolano, con Claudia Díez y con Cristian Pertusé. No sé cuánto rato más vamos a seguir hablando del tema, pero bueno, solo para redondear y aprovechando que tenemos acá al señor consejero que siempre nos dice, yo no vengo a este programa en condición de consejero, por lo tanto yo también lo digo a priori para que Cristian no se sienta comprometido, pero bueno, como alguien que inevitablemente trabaja y por lo tanto conoce el tema de derechos humanos, simplemente, Cristian, preguntarte y con la mayor altura de miras, porque de verdad en mi pregunta no hay ningún interés como de hacer foco en la alcaldesa Matei, de que sea como parte de la refriega coyuntural entre un sector y el otro, en fin. Pero esta idea que se instala, que yo lo mencionaba más temprano y que también lo mencionamos ayer, que se refleja en esta vecina, ¿no? Que grita basta de derechos humanos, ¿no? Que seguramente todos la escucharon el domingo. Fueron idea, varias, y ayer claro, en el funeral también. Claro, esta idea de que para combatir la delincuencia, los derechos humanos, disculpen lo coloquial, son un cacho, ¿no? Y que mañana hay que meterlos en el bolsillo. Claro, y que mañana se podría decir lo mismo respecto a otro tipo de política pública. Bueno, te lo pregunto, Cristian, con todo el peso que esto tiene además en el aniversario 75 de la Declaración Universal, ¿no? ¿Qué reflexión podríamos hacer al respecto? A ver, yo voy a partir de una reflexión que siempre he dicho. Los derechos humanos nacen desde la construcción del Estado. El Estado surge, el Estado nace para proteger los derechos de las personas y para modificar, no me acuerdo quién lo decía, pero para que la ley de las leyes, o la ley principal, la ley de las leyes, sustituya a la ley de la jungla o la ley del más fuerte, ¿ya? Por eso surge el Estado. El Estado, por esencia, por eso yo decía, para proteger los derechos humanos tenemos que tener un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, poderoso y fuerte, ¿ah? Creo que, y voy a ser muy sincero, y este es un pensamiento que lo hago desde el análisis político, creo que desgraciadamente los derechos humanos se han ido politizando en algunos lugares, en algunos estados, y eso es un gran problema. Los derechos humanos son de todos y para todos, ¿ya? Y desafortunadamente por enfoques, por problemáticas, sí, la Institución Nacional de Derechos Humanos es mal vista y eso hay que reconocerlo.
y creo que es una de las funciones, y eso lo hemos discutido, de cómo posicionamos y cómo tenemos que posicionar de nuevo los derechos humanos. La protección de los derechos humanos parte desde la seguridad, lo que decía Claudia, tan de corazón, me gustó. Quiero salir tranquila a la calle, quiero sentirme segura, ¿verdad? Ahí se están protegiendo los derechos humanos, ¿verdad? Pero obviamente, y recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos nace a partir, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, obviamente porque el Estado alemán, el Estado italiano, fueron los que, y de ahí viene la idea de la sistematicidad de la violación a los derechos humanos, porque el Estado fue el que empezó a violar los derechos humanos, o sea, a quitarle los derechos que por naturaleza, desde la esencia del Estado, debería proteger. Entonces, yo creo que es una discusión que, desgraciadamente, los derechos humanos no se deben politizar, en primer lugar, ¿verdad? Es el primer punto, yo creo que, desgraciadamente y desafortunadamente, por razones históricas también, porque en nuestro país también el Estado, ¿cierto?, y violó sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que retomar, que esta protección es de todos y para todos. Yo creo que en momentos, y efectivamente, debemos preocuparnos. Por ejemplo, se están violando los derechos humanos y el Estado no le da la protección necesaria a quienes están en la función pública. Y aquí no estoy pensando solamente en carabineros, hay que darle la protección necesaria a carabineros. Hoy día estamos viendo amenazas de muerte a autoridades, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Yo creo que tenemos que reforzar esta idea de protección de los derechos humanos desde el Estado de Derecho, con todo el instrumental que tiene que tener ese Estado de Derecho para proteger los derechos humanos de todos quienes habitan el territorio y para quienes tienen el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Que fíjense, no solamente es carabinero, el monopolio legítimo del uso de la fuerza está en las leyes, por ejemplo, cuando nosotros, los tribunales de justicia tienen la fuerza de meter preso a una persona, o cuando el Estado tiene la fuerza de cobrarnos impuestos, ¿verdad? Ese es monopolio del uso de la fuerza, ¿ah? Nos fuerzan a hacer ciertas cosas para un orden social, ¿cierto?, que sea en paz. Y eso es lo que se busca. Entonces yo creo que tenemos, y aquí lo digo de verdad, tenemos que fortalecer esa idea de los derechos humanos y que el Estado de Derecho, ¿verdad?, tenga ese instrumental necesario para asegurar el buen vivir. Aquí me puse hasta aristotélico, ¿no? El buen vivir, ¿cierto?, de las personas en la sociedad, en esta sociedad organizada. Desgraciadamente sí, y creo que uno de los grandes problemas es que se ha politizado, ¿ya? Se ha politizado mucho el tema de los derechos humanos en este país y tenemos que llevarlo al nivel suprasocial, que debe estar en todo, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una gran problemática. Sí, yo estoy de acuerdo, Cristian, en que no hay que politizar los derechos humanos, pero también hay que reaccionar con vigor cuando se relativizan los derechos humanos, cuando hay dichos que son negacionistas, sobre todo en un año tan histórico para el mundo, como lo recordaba Patricio, para nuestro país con los 50 años, en un día además que es muy especial. No hay que olvidar que el año 1985 fueron asesinados los hermanos Vergara Toledo y ese mismo día fueron secuestrados, ¿no? José Manuel Parada y también Manuel Guerrero Ceballos. Es algo que... Y Santiago Natino, y degollados. También, no, pero eso fueron secuestrados. Degollados creo que fue el día siguiente. Lo menciono solamente porque, ambos crímenes perpetrados además por carabineros, que eso no hay que olvidar. Porque se nos olvidan estas cosas, pues la memoria de repente es frágil y hay que estarlo recordando porque no es menor. Monse, quería agregar nomás, solo para complementarte, pero ese día también fue asesinada la estudiante Paulina Aguirre, entonces fue un día bien negro, o sea, hubo 6 asesinados ese día por agentes del Estado. En el caso de Paulina Aguirre, que era una estudiante del Liceo Valentín Letelier, fue la CNI la que perpetró el crimen, entonces claro, se recuerda como un día bastante negro en términos de lo que plantea Cristian, con los agentes del Estado al servicio de violar lo que por definición deberían proteger. Bueno, y lo menciono, y yo sí quiero traer a colación lo que dijo ayer la alcaldesa Matei, porque lo señaló en 2 ocasiones, en 2 entrevistas televisivas, una en la mañana donde
señala que si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque los carabineros no podían defenderse, y luego en la noche, después de que el presidente tuitea, que la ministra Toá reacciona desde el Congreso, la alcaldesa Matei, en una entrevista en el noticiero nocturno, creo que de Canal 13, señala lo siguiente, y se lo voy a leer textual para que no haya tergiversaciones. Ella dice: yo jamás, nunca voy a justificar la violación a los derechos humanos. El tema del daño a los ojos obviamente era porque Carabineros no tenían cómo defenderse. Le pregunta al periodista: ¿usted cree que los carabineros salían a ver a quienes dejaban ciegos ese día? Dice: hay una falta de madurez y de seriedad del presidente cuando dando vuelta a las cosas. Y me llama la atención que diga esto, porque en el caso de Fabiola Campillay, que es quizás el más emblemático, los carabineros no estaban defendiéndose de un ataque. Le dispararon a los ojos, y eso está acreditado. Entonces, en el caso de Gustavo Gatica tampoco. En el caso de Gustavo Gatica tampoco, y hay muchos más, hay cerca de 400 casos de agresiones de carabineros, muchos de ellos sin provocación previa. Bueno, nosotros también en el trabajo periodístico fuimos testigos de cómo Carabineros muchas veces disparaba al cuerpo, a la cara, estos balines de goma. Entonces, cuando la alcaldesa le critica al presidente en un tono muy inadecuado para referirse a la primera autoridad del país, diciendo que es inmaduro, que no gobierna, y está diciendo que hay poca seriedad, bueno, yo le recomendaría a la alcaldesa que se leyera los informes de 3 organizaciones serias en materia de derechos humanos que acreditan cómo los carabineros utilizaron la fuerza sin mediar provocación. Y ahí, Claudia, te lo quiero preguntar porque por todo lo que estamos hablando, ¿no? Este clima de relativización de los derechos humanos, cuando se habla del Día del Joven Combatiente, pareciera que solamente el tema es la delincuencia, los actos delictuales que sí existen, efectivamente, pero se borra todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que podrías hacer, además, en un día como hoy? Bueno, la reflexión parte por la impunidad constante que tenemos en Chile respecto a la violación de los derechos humanos. Y voy a ser insistente con esto y quizás repetitiva, ¿no? Porque a mí me parece que en la medida que no se reconozca que hubo una dictadura militar y civil, ¿no? que nos lleva a conmemorar estos 50 años, en la voz de Evelyn Matei, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar si ella no reconoce la violación de los derechos humanos en la época de la dictadura militar? Cuando recordamos a los hermanos Vergara, a Paulina Aguirre y etcétera, y se nos olvidan todos los nombres, también se nos olvidan todos los nombres de los muertos, y también se nos olvidan los nombres de las personas muertas en el estallido social. Lo que hacemos es que estamos diciendo, en general, es que la impunidad y la falta de justicia no le hace bien a las democracias. Y yo insisto que el problema que tenemos en Chile es casi un problema psíquico, porque es la negación de las realidades, es la negación total de que se violan los derechos humanos. Y yo creo que sí, los derechos humanos son políticos en ese sentido, porque ¿qué es lo que dice? Tenemos que defender el Estado de Derecho. Claro, pero ¿cómo se construyen los Estados de Derecho? ¿No? Los Estados de Derecho democráticos. Entonces, si a alguien le parece que la agrupación de detenidos desaparecidos es política y es de izquierda, claro que es de izquierda, claro que es política, porque las personas que desaparecieron en Chile pertenecen a ese mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que negar eso? ¿No? Y cuando decimos, y no solamente en América Latina, fíjate que, o sea, en Chile, en América Latina, hay una deuda a los derechos humanos, una violación. Cuando Evelyn Matei, la alcaldesa, no reconoce, ¿no?, los informes de derechos humanos en el estallido social, hay una negación de los derechos humanos en sí mismos, ¿no? Si yo no reconociera, por ejemplo, que asesinaron a una carabinera, también estaría negando. Y si no reconociera que hay que hacer algo con eso, también estaría negando. El punto es que, entonces, si vamos a defender los derechos humanos, defendámoslos siempre, ¿no? Y yo insisto que hoy día se vote la ley Retamal es un mal indicio para Chile. Además, aporta, ojo, de una votación en mayo
respecto a los consejeros, que ya, a mi juicio, es un proceso que no es democrático, ¿no? Porque eligieron a personas a dedo, no solamente una comisión, sino que varias. Entonces, me parece que es como también es la carátula, o sea, la página central, ¿no? Del senador Insulza, contra el perro matapaco, ¿no? Es absurda la discusión de aquellos que están tomando decisiones. Si ese es el problema, estamos hablando de vida de personas que fueron torturadas, amenazadas, o inclusive esta carabinera, ¿no? Y entonces no estamos hablando, poniéndonos en el lugar del otro, de la otra, que quiere el respeto. Y yo creo que sí son profundamente políticos los derechos humanos, ¿no? Y así cuando condenamos una dictadura, ¿no? O como condenamos violación de los derechos humanos en Nicaragua, yo también me quiero hacer cargo, que para eso levantan la voz en 2 segundos. Pero nos veo levantando la voz por los informes de derechos humanos del estallido social. Las heridas abiertas no se sanan si no hay justicia. Eso está clarísimo. Por algo, y como lo dijo Cristian, por algo nacen los derechos humanos post los estados fascistas de Alemania y Italia, como un nuevo consenso mundial. Y entonces hoy día, ¿a qué nos atenemos? ¿No? A una locura que dice un senador que hay que poner estados de sitio en Valparaíso y la región metropolitana. Entonces no salgamos más de las casas, porque de ahí a Orwell estamos a un segundo. Y el llamado a la reflexión crítica, que es compleja, con datos, con argumentaciones, con todo, incluso con las posiciones políticas diversas que hay, es un llamado a una reflexión calmada. Yo no veo calma en los políticos, en las políticas. No veo calma. Veo solamente una especie de quién sale primero en las matinales, quién dice la frase más cliché y quién está haciendo la carrera para las próximas, la próxima elección, ¿no? Que por cierto, y voy a decir una cosa, cuando hubo el llamado al gobierno a sentarse a la mesa para discutir los temas de seguridad, la derecha se bajó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esta falta de calma a la que tú aludes, Claudia, nos lleva también a la pregunta de por qué no podemos tener una mejor calidad en el debate sobre este tema, ¿no? Fíjate que a mí me parece súper interesante, súper necesario en este tiempo ir a los expertos en seguridad pública. Nosotros tratamos de hacerlo todo lo que podemos y no quiero aparecer, yo sé que va a sonar un poco pontificador, pero que no los vemos en los medios de comunicación, no los vemos en el diálogo con las fuerzas políticas, son abiertamente soslayados, ¿no? Porque uno sabe por qué, porque dicen cosas distintas a lo que dicen los dirigentes para subir el rating o para subir en las encuestas del fin de semana, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro artículo que publicamos sobre el tema citábamos una entrevista que excepcionalmente, digo, no la Radio ADN, digo, en el contexto general de los medios, ¿no? Se le hace al experto Cristian Francisco Cox, donde él, por ejemplo, plantea que la ley de crimen organizado, que es una ley que no se ha aprobado todavía, podría otorgarle a las policías facultades que indudablemente les servirían para enfrentar mejor el crimen. Voy a poner ejemplos, ¿no? Agentes encubiertos, interceptación de llamadas, colaboración eficaz. Entre paréntesis, todas estas cosas tienen que pasar también por el sedazo democrático, no es un impedimento a la discusión lo que estoy diciendo. Digo, lo hemos dicho aquí hartas veces, veamos los pros y contras de lo que ocurrió en Estados Unidos luego del atentado a las Torres Gemelas y cuáles fueron las consecuencias indeseables de todas las atribuciones que se le dio a las agencias policiales y de inteligencia para poder investigar el terrorismo, ¿no? Pero bueno, claro, me encantaría ver a los dirigentes discutiendo cómo dialoga la ley de crimen organizado con la ley Retamal, cuál es el concepto general, cuál es la estrategia del Estado. Pero estamos haciendo una discusión permanentemente casuística, ¿no? Y Cristian, lo reconozco, no tengo una pregunta para ti, simplemente estaba haciendo una consideración para darte la palabra. Pero me preocupa, ¿no? Porque es como necesitamos poner lo mejor que tengamos a disposición de poder enfrentar este problema, ¿no? Que ya no es un problema de gobierno, sino que es un problema de Estado, pero sigue siendo una discusión que cuando estoy en el gobierno la oposición me pega y cuando estoy en la oposición le pego al gobierno, ¿no? Entonces, y no salimos nunca de ahí. Sí, yo quiero complementar muy breve algo que decía Patricio,
porque ayer, no crean que tengo una fijación con la alcaldesa Matei, pero ayer la alcaldesa Matei decía Además, también... la alcaldesa de la comuna donde está esta radio. Y donde vivo también. Donde vivo, Alcaldesa no tengo nada personal, pero ella decía que, no sé si fue en la primera entrevista en la mañana, decía, no estamos muy lejos de empezar a debatir en serio el tema de la pena de muerte, porque la gente está muy enrabiada, está muy enojada, porque no se siente segura, en fin. Entonces, yo lo digo porque es complejo cuando en estos climas, y así como pasó también con el estallido social, se debaten temas que son sumamente complejos. Y cuando se está mirando la elección, que está la elección de los consejeros en un mes y una semana más, la elección presidencial, que además ella coincidentemente le va muy bien en las encuestas, al igual que el alcalde Carter, entonces cuando se está mirando la encuesta, se está mirando la elección, se corre el riesgo de tomar decisiones muy equivocadas para el país en su conjunto. Solamente quería agregar eso, Cristian, y te damos la palabra. Gracias. Oye, varias cosas. Yo voy a reivindicar siempre. Todos los informes de los que hablan, de los organismos internacionales, están basados en el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si se dan cuenta, todos los informes están basados en el informe y toda la información sistemática que entregó durante ese periodo el instituto. O sea, yo quiero reivindicar eso. O sea, cuando decimos, quiero reivindicar el instituto del cual soy consejero, por supuesto. Cuando hablamos esto, toda la información que recogieron todos los organismos internacionales y también ONGs que estuvieron acá están basados en el instituto, que es el que tuvo la capacidad. Y ahí también un agradecimiento a los funcionarios y a las autoridades que estuvieron permanentemente revisando todo esto. O sea, yo creo que lo primero que hay que destacar. Así que siempre digan lo que hizo el instituto. Primero. A ver, otra cosa, también yo creo que tenemos que tener un diálogo con altura de mira. Y aquí voy a refutar a Claudia, desgraciadamente. Claudia dice, pero ¿cómo es posible? La derecha se bajó de la mesa de seguridad. Sí, la derecha se bajó de la mesa de seguridad, y estoy totalmente de acuerdo, pero se bajó por un acontecimiento particular, que fue el tema de los indultos, que sigue de alguna manera, porque son señales que se entregan. Y obviamente la política y los políticos, reivindicando lo que decía, yo reivindico la política. Yo hago política permanentemente, o sea, desde cuando soy profesor, cuando soy consejero, uno hace política. Pero también la política se vive de señales. Entonces, es decir, desgraciadamente creo que hemos enfrentado de mala manera, y esto hablo de todos los actores políticos, de izquierda a derecha, hemos enfrentado de mala manera la temática de la seguridad a través de señales, a través de decisiones, a través de discusiones reactivas y emocionales, como decíamos, y tenemos que sentarnos. O sea, si bien hay una agenda fast track, ¿verdad? Yo creo que hay que, y puede ser más buena o más mala, pero sin duda tenemos que estar repensando permanentemente todo este instrumental, ¿ya? Todo el instrumental jurídico, legal que se está generando para tener una mejor organización, ¿ya? De la sociedad que permita entregar la seguridad que estamos buscando. Entonces, desgraciadamente se puso esta agenda fast track, a mí me hubiera encantado que hubieran salido sin, y seamos sinceros, ojalá no hubiera muerto la carabinera, pero no hubiéramos mantenido este ritmo de tener que pensar y estudiar todas estas leyes, ¿ya? Porque muchas veces, si no se producen estas problemáticas, lo que yo decía, después alegamos que quedaron en el cajón del Congreso archivados. Entonces, yo creo que hay que aprovechar hoy día la mayor problemática, está dada por la seguridad, y tenemos que ir mejorando cada vez más nuestro instrumental. A ver, ¿qué otra cosa? Yo creo que también tenemos que pensar, hablamos delante, yo creo que los discursos, muchas veces, antes y hoy día, son demasiado emocionales. Por ejemplo, con todo el estallido, y durante, no sé, 2 años se habló de refundar Carabineros. Hoy día volvemos a la idea de reformar Carabineros, ¿cierto? Repensar todas las instituciones, además se tienen que repensar. Es necesario siempre estar viendo qué están haciendo y cómo lo pueden hacer mejor, porque las condiciones, ¿cierto? Las condiciones sociales van cambiando. Entonces, hoy día yo creo que es súper necesario y tenemos que pensar cómo tenemos unas mejores policías, ¿no? Nos enfocamos mucho en Carabineros. Cuando estamos pensando también tenemos que pensar cómo fortalecemos investigaciones de lo que tú hablas, porque es la llamada justamente a prevenir, cómo mejoramos la inteligencia, la ANI. La ANI trabaja en función de puras fuentes abiertas. Lo que tú estás planteando, o sea, tenemos que pensar todo ese aparataje
sin perder de vista, y vuelvo al punto, sin perder de vista la protección, o que esto está dado para proteger los derechos humanos de las personas, porque no es contradictorio, y no debe ser nunca contradictorio esto, ¿ya? Yo creo que ese es un gran problema, que lo vemos como contraposiciones, ¿ya? Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que hacerlo desde esa visión para proteger los derechos y las seguridades de las personas. Tiene que ser sistémico, y no nos tenemos que perder en que esto termina en estas 2 semanas. Hay todo un aparataje de normativa que tenemos que estudiar. Y respecto de lo que decían de los derechos humanos, yo creo que, miren, yo no me quiero meter en la discusión que dijo esto, que dijo, siempre tengamos una cosa que es fundamental. Sin duda, cuando hay violaciones a los derechos humanos, sea hecha por quien sea, tiene que haber verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber garantías de no repetición, ¿cierto? Y tiene que haber una memoria, es súper necesario para que no se vuelvan a repetir, ¿cierto?, este tipo de acontecimientos. Entonces, sí es necesario seguir avanzando en eso, pero yo creo que hay que ponerlo desde la necesidad, vuelvo, de una mayor protección o darle mayores garantías al despliegue absoluto de los derechos humanos en una sociedad. ¿Ah? Claudia, eso es lo que... Claudia, nos quedan 30 segundos si quieres cerrar. Sí, no, a mí me parece que a veces podemos estar en un diálogo de sordos, ¿no? Y creo que el hecho de bajarse de mesa de los políticos no es un acto de madurez para poder enfrentar los problemas sociales. Cuando yo estoy en un desacuerdo, me tengo que juntar para conversar y plantear cuáles son mis propuestas. Entonces, si se aprueba esta ley, hoy día que se empieza, es un mal piso para poder establecer la conversación respecto a los problemas de seguridad. Porque, ojo, que no solamente la delincuencia, ¿no?, la delincuencia común, sino que aquí tenemos el narcotráfico se ha metido en las partes menos pensadas, inclusive del Estado de Chile, ¿no? Entonces estamos frente a un problema que es grande, frente a un problema que el Estado colombiano lo viene trabajando hace muchos años. Entonces no es cualquier cosa, no es llegar y hacer leyes rápidas, porque este es un problema que va a cruzar la vida actual y la vida de las generaciones. Sí. Y entonces no es cualquier cosa. Yo solamente hago el llamado a tener actos de madurez y no me enojo porque entonces no me voy a la mesa, me bajo, porque en todos los gobiernos se ha indultado. Entonces ahí como que no voy a entrar en esa discusión que me parece que es poco madura. Se nos acaba el tiempo, Cristian. Déjame agregar algo al final. Lo que yo sí no entiendo es por qué no se puede hacer una cosa y la otra al mismo tiempo. O sea, si vamos a poner encima de la mesa el tema de darle más atribuciones a Carabineros, ¿por qué no podríamos conversar al mismo tiempo cómo formamos mejor a Carabineros para que puedan hacer mejor uso de sus atribuciones? O sea, si uno lleva la misma figura al término, si uno lleva la misma figura al tema de los automovilistas, es obvio que para conducir un camión me piden una licencia distinta a la licencia que me piden para conducir un ñuñuqui. Nombro el ñuñuqui porque es estigmatizado como el auto más feo del mundo, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo. Si se le va a dar más atribuciones a Carabineros, asegurémonos de que tengan una mejor formación. ¿Y por qué la discusión pública se hace como si fuera una contradicción entre una cosa y la otra, cuando desde el sentido común tienen que ir las dos cosas amarraditas, como diría el vals peruano? Eso, ya. Amarraditas. Sí. Nos tenemos que ir. Don Cristian Pertusé, muchas gracias. Gracias. Claudia Muchas Díaz. gracias a usted. Sí. Muchas gracias. Chao, adiós. Muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión y yo me despido. Patricio se queda acá con un entrevistado que viene a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos. Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos